Bienvenidos una vez más a este vuestro santuario de salseo, el único canal que se atreve a hurgar en las entrañas del glamour y el drama turco para desenterrar los secretos más jugosos. Hoy, amigos míos, no se pongan cómodos, súbanse los cinturones de seguridad. Porque lo que tenemos entre manos es una bomba de neutrones, una noticia que ha hecho temblar los cimientos de Estambul y que va a dejar a la prensa del corazón turca en paños menores. Hablaremos de la reina indiscutible Hande Erçel, del galán de galanes, Kerem Bürsin, y de una cita que ha sido algo más que un simple encuentro casual. Una auténtica explosión que ha destapado un secreto tan oscuro que hasta ahora se había mantenido sepultado bajo toneladas de maquillaje, sonrisas perfectas y contratos blindados. Sí, queridos míos, lo han adivinado. Infidelidades, traiciones, mentiras piadosas y verdades a medias se mezclan en un cóctel explosivo que amenaza con incendiar Hollywood Estambul. Drama, pasión, revelaciones impactantes y lágrimas de cocodrilo están garantizados. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de salseo, permítanme recordarles lo vital que es su suscripción a este canal. Aquí, en este rincón de la verdad y la irreverencia, encontrarán análisis exhaustivos, teorías conspiranoicas dignas de Iker Jiménez, avances exclusivos que harían palidecer a Netflix y, por supuesto, todos los chismes, rumores y cotilleos que necesitan para mantenerse al día y ser la envidia de todos sus amigos obsesionados con las estrellas turcas. Así que no lo duden ni un segundo más. Pulsen el botón de suscribirse, activen la campanita de las notificaciones y prepárense para un viaje sin retorno al lado oscuro del espectáculo turco. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. Retrocedamos un poco en el tiempo para contextualizar esta historia. Vamos a hablar de Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocéis la mayoría de vosotros. Esta serie que catapultó a la fama mundial a Hande y Kerem, es mucho más que una simple comedia romántica. Es un fenómeno social, una máquina de generar sueños y fantasías, un espejo en el que millones de personas se ven reflejadas. A pesar de su aparente sencillez, la serie tocó la fibra sensible de millones de espectadores, convirtiéndose en un éxito arrollador en todo el mundo. El género es claro, comedia romántica aderezada con toques de drama familiar y pinceladas de intriga empresarial. Los actores principales, como ya sabéis, son la despampanante Hande Erçel y el irresistible Kerem Bürsin, interpretando a los inolvidables Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La trama, en esencia, es una variación moderna del cuento de Cenicienta. Gira en torno a Eda, una joven florista con una determinación a prueba de bombas que sueña con estudiar en Italia y labrarse un futuro brillante. Sin embargo, sus aspiraciones se ven truncadas cuando su beca es cancelada debido a una decisión empresarial de Serkan Bolat, un arquitecto de éxito, sí, pero también un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo. A raíz de una serie de eventos desafortunados y situaciones cómicas, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para beneficiar los intereses de ambos. Lo que comienza como un simple acuerdo, un negocio sin sentimientos, pronto se transforma en algo mucho más profundo y complejo, una montaña rusa de emociones que los arrastra a un torbellino de pasión, celos, malentendidos y, por supuesto, amor verdadero. ¿Por qué esta serie es tan relevante para la bomba que estamos a punto de detonar hoy? Pues porque fue precisamente en el set de grabación de Senkalkapm, donde surgió la chispa, el Big Bang que daría origen a una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. La química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable, casi palpable. Cada mirada, cada roce, cada diálogo rezumaba una intensidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. No tardaron en surgir los rumores sobre una relación en la vida real, una conexión que iba más allá de la simple amistad profesional. Y aunque al principio lo negaron rotundamente insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, la presión mediática y la insistencia de sus fans fueron tales que finalmente terminaron confirmando su noviazgo, para deleite y júbilo de sus seguidores. Un dato curioso e interesante sobre la serie es que fue grabada íntegramente en Estambul, una ciudad que se convirtió en un personaje más de la historia, un telón de fondo espectacular y romántico que realzaba aún más la belleza de Hande y el atractivo de Kerem. Además, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas y emotivas, se convirtió en un éxito en sí misma, contribuyendo enormemente a la popularidad de Senkalkapm. Pero más allá de la serie en sí, de la trama, de los escenarios y de la música, lo que realmente cautivó al público, lo que los enganchó y los mantuvo pegados a la pantalla durante cada episodio, fue la relación entre Hande y Kerem, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas,
un romance de película que trascendía la ficción y se convertía en realidad. Pero aquí, damas y caballeros, es donde la historia da un giro inesperado, donde la magia se rompe y donde la verdad, cruda y despiadada, sale a la luz. Ahora adentrémonos en el terreno pantanoso de la cita que ha desatado esta tormenta mediática y que ha puesto a temblar a la mismísima prensa rosa turca. Hace poco Hande y Kerem fueron vistos juntos en un elegante y discreto restaurante en Estambul, un lugar frecuentado por la jet set turca y conocido por su ambiente íntimo y reservado. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Dos exnovios que se reencuentran, charlan amigablemente y recuerdan viejos tiempos. Pues no. Según testigos presenciales, personas que se encontraban en el mismo restaurante y que no dudaron en compartir su experiencia con los medios, la atmósfera entre ellos era tensa, muy tensa. Se les vio discutiendo acaloradamente con gestos y expresiones que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su conversación. Y en un momento álgido de la discusión, Hande, visiblemente molesta, con los ojos inyectados en ira y la voz temblorosa, terminó revelando un secreto sobre Kerem que, al parecer, había mantenido oculto durante mucho tiempo. Un secreto que podría destruir su imagen pública y poner en jaque su carrera profesional. ¿Qué secreto es este? Aquí es donde entramos en territorio de especulación, donde las teorías se multiplican y donde la verdad se difumina entre rumores y conjeturas. Pero basándonos en la información que hemos podido recopilar a través de nuestras fuentes, informantes anónimos y filtraciones interesadas, parece que el secreto tiene que ver con una posible infidelidad por parte de Kerem durante su relación con Hande. Sí, lo que oyen. Al parecer, mientras estaban juntos, Kerem habría tenido un desliz, una aventura extramatrimonial, un encuentro fugaz con otra actriz durante el rodaje de una película en el extranjero, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y de los fans. Ahora bien, es fundamental aclarar que estos son solo rumores, meras especulaciones. No hay pruebas contundentes, fotografías comprometedoras, mensajes de texto incriminatorios ni vídeos reveladores que confirmen la infidelidad. Sin embargo, la reacción de Hande durante la cita, las declaraciones de personas cercanas a la pareja y el silencio sepulcral de los representantes de Kerem sugieren que hay algo de verdad en todo esto, que el río suena porque piedras trae. Si esta historia fuera cierta, explicaría muchas cosas, como el por qué Hande y Kerem terminaron su relación de manera tan abrupta e inesperada hace algunos años, dejando a sus fans con el corazón roto y sin entender qué había pasado. Pero no todo está perdido. Aunque la noticia de la supuesta infidelidad es impactante y devastadora, también hay quienes se aferran a la esperanza, quienes creen que esta cita podría ser el inicio de una reconciliación entre Hande y Kerem, una segunda oportunidad para el amor. Al fin y al cabo, el tiempo cura todas las heridas, y el amor que sintieron el uno por el otro fue muy intenso, una pasión que dejó una huella imborrable en sus corazones. Quién sabe, quizás estén dándose una segunda oportunidad para enmendar sus errores y reconstruir su relación. Para contrastar esta historia y tener una perspectiva más amplia del universo de las relaciones en la televisión turca, debemos mencionar Güneş Beklerken. Aunque no involucra directamente a Hande Erçel, esta serie juvenil es relevante porque trata temas similares de secretos, relaciones complicadas y el impacto de las decisiones del pasado en el presente. Es un drama adolescente con elementos de misterio y acción que engancha desde el primer episodio. Sus actores principales son Emre Nay, Hande Doğandemir, Kerem Bürsin e İsmail Egesasmaz. La trama se centra en Zeynep y su madre, Demet, quienes se mudan de un pueblo pequeño a Estambul para comenzar una nueva vida, huyendo de un pasado oscuro y lleno de secretos. Zeynep se inscribe en un prestigioso colegio donde conoce a Kerem, un chico popular y problemático que la hace pasar por muchas dificultades, convirtiéndose en su peor pesadilla. La serie explora las relaciones entre los adolescentes, los secretos que guardan y las consecuencias de sus acciones, mostrando cómo las mentiras pueden destruir vidas y cómo la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para avanzar. En Güneş Beklerken, el personaje de Kerem esconde muchos secretos y tiene una personalidad compleja, lo que irónicamente lo conecta un poco con los rumores que rodean su vida personal. La serie muestra cómo los secretos pueden destruir relaciones y cómo la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para avanzar. La interpretación de Kerem en esta serie, a pesar de ser un personaje diferente a Serkan Bolat, ya mostraba su talento y carisma, anticipando el éxito que alcanzaría años después. Ahora, volviendo a la polémica de Hande y Kerem, es importante recordar que ambos son figuras públicas, y su vida personal siempre estará bajo el escrutinio de los medios y de sus fans.
Sin embargo, también tienen derecho a su privacidad, y debemos ser respetuosos con sus decisiones. Lo que ocurra entre ellos es asunto suyo, y solo ellos saben la verdad. Para añadir un poco más de contexto al mundo de las relaciones en las series turcas, hablemos brevemente de Aşk Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, es otro ejemplo de cómo las relaciones pueden surgir de situaciones inesperadas y complicadas. El género, como dije, es comedia romántica con toques de drama y situaciones hilarantes. La trama se centra en Hayat, una joven que consigue un trabajo en una importante empresa de moda gracias a una confusión de identidad, mintiendo sobre su verdadera identidad. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño de la empresa, un hombre estricto y perfeccionista que no tolera los errores. A pesar de sus diferencias, Hayat y Murat se enamoran, pero su relación se ve amenazada por mentiras, secretos y rivalidades familiares, poniendo a prueba su amor en cada episodio. Lo interesante de Aşk Laftan Anlamaz es que muestra cómo las apariencias pueden engañar, y cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más improbables. La serie también explora la importancia de la honestidad y la confianza en una relación, mostrando cómo las mentiras pueden destruir incluso el amor más fuerte. Aunque Hande no estuvo involucrada sentimentalmente con Burak Deniz en la vida real, su química en pantalla fue innegable, lo que demuestra su profesionalismo como actriz y su capacidad para conectar con sus compañeros de reparto. En resumen, la noticia de la supuesta revelación de Hande sobre el secreto de Kerem en su última cita ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Si bien es importante tomar estos rumores con cautela y no creer todo lo que leemos, no podemos negar que la historia es intrigante y que ha despertado la curiosidad de muchos fans. Ya sea que se trate de una infidelidad, de una reconciliación o de simplemente una conversación amistosa, lo cierto es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca. Así que, ¿qué les parece todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse y darnos una segunda oportunidad para creer en el amor? ¿O creen que el secreto que reveló Hande es demasiado grave para perdonar y que su relación está condenada al fracaso? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encantaría saber su opinión sobre este drama turco. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todos los chismes y detalles que hemos compartido. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre encontrarán las últimas noticias y exclusivas del mundo de las telenovelas turcas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola actualización. Gracias por formar parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.